Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción en plantas. Inicialmente nos vamos a enfocar en la reproducción en algunas plantas no vasculares y posteriormente haremos énfasis en la reproducción asexual en plantas vasculares. Entonces recordemos que la reproducción es un proceso que permite el sostenimiento, el mantenimiento de las especies. Las especies pues van a presentar tres tipos de ciclos de vida: el ciclo de vida haploide, el ciclo de vida diploide y la alternancia de generaciones. Entonces recordemos que el ciclo de vida haploide, cuando estamos hablando de organismos haploides, estamos hablando de organismos que viven gran parte de su vida con la mitad de la información genética. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en este esquema cómo a partir de esa información genética, de esas células N, va a haber procesos de división mitótica que van a producir, al igual que estas células madre, nuevas células haploides o N, y posteriormente esas células, las células sexuales, se van a unir. Estas células sexuales son los gametos. Estas se van a unir y van a formar un cigoto, que es un individuo 2N, que a partir de un proceso de división meiótica nuevamente va a generar células N, y así sucesivamente va a presentarse el ciclo. Este se presenta en protistas, algas y hongos, a diferencia de los animales que presentan ciclos de vida diploide, la gran mayoría, donde vemos que gran parte de su vida es 2N, es decir, tiene el doble de la información genética, el doble de cromosomas, y va a tener zonas, órganos o zonas especializadas en producir células N, como lo son las gónadas, que van a producir óvulos y espermatozoides. Recordemos que estas células son conocidas como gametos. Aquí vemos entonces gran parte de los tejidos, todos los tejidos, por ejemplo tejido óseo, tejido muscular, va a ser 2N, pero específicamente en las gónadas van a producirse células N que se fusionarán y van a formar un nuevo individuo. Por último tenemos el proceso de alternancia de generaciones, en donde la generación 0 puede ser 2N, la generación 1N, la generación 2, 2N y así sucesivamente. Por lo tanto se van a alternar. Entonces a partir de un cigoto 2N va a haber una división mitótica, va a haber diferenciación de tejidos, va a haber crecimiento, y allí posteriormente va a haber unas zonas u unos órganos que van a hacer un proceso de división meiótica, en donde van a producir células N o células haploides. ¿Sí? Estas células haploides pueden ser esporas que van a presentar un tipo de división mitótica. También puede haber diferenciación y crecimiento, ¿sí? Y posteriormente la fusión de estos van a generar un cigoto. Más adelante veremos el caso de los helechos y los musgos. Entonces, claro está que las plantas en su gran mayoría presentan un proceso de alternancia de generaciones en su ciclo de vida. En el caso de los musgos, entonces tenemos inicialmente el gametofito, que son estas estructuras que se encuentran en la parte alta, digámoslo así, del musgo, parte anterior, que va a tener células masculinas, algo similar a un espermatozoide, y células femeninas, algo similar a, en este caso, el arquegonio, que va a ser similar a células femeninas. Estas van a ser las células sexuales, van a ser células N, ¿sí?, que se van a unir, y a esta unión le denominamos un proceso de fecundación, donde básicamente el gameto masculino llega al lugar donde se encuentra el gameto femenino, formando un individuo 2N. Este individuo 2N pues va a desarrollarse y va a generar lo que se denomina como un esporofito, el cual en su interior va a sufrir un proceso meiótico y para poder producir esporas N. Posteriormente las va a mandar al medio y estas van a germinar. Es importante recordar que
El musgo se da principalmente en páramos en el caso de nuestro país, y estas esporas pueden ser transportadas por el agua, ¿sí? Y pues por la lluvia las gotas pueden transportar el musgo. Entonces tenemos un tipo de reproducción sexual acá descrito, y un ciclo de vida de alternancia de generaciones. En cuanto a los helechos, es un ciclo de vida similar. Vemos entonces un adulto, básicamente estas hojas que son muy conocidas en las casas, las utilizan como ornamentales para decorar. Es conocida como fronde o fronda, le dicen a estas hojas. Estas hojas en el envés, la parte comillas de abajo, va a tener unas estructuras denominadas soros, en donde vamos a encontrar entonces el esporangio y las esporas que allí se forman a partir de una división meiótica. Entonces siempre vamos a ver que a partir de un organismo 2N hay una división meiótica que va a formar células N. Posteriormente entonces vamos a ver que hay una multiplicación, una clonación de estas células por división mitótica, y va a generar un adulto haploide multicelular, como lo vemos acá. Aunque estos dos son adultos, vemos que el haploide es muy diferente al organismo diploide. Este organismo diploide se va a multiplicar, va a producir células femeninas y células masculinas, ¿sí? Las cuales van a ser N, que se van a fusionar. Va a haber una fusión de estas células, y al fusionarse estos gametos van a formar lo que se conoce un cigoto 2N, que se va a desarrollar, va a crecer y va a formar nuevamente un individuo, un esporófito adulto, ¿sí? Como lo vamos a ver en las siguientes imágenes, cómo es este proceso. Entonces recordamos que tenemos este esporófito adulto, ¿sí? Va a ser un proceso meiótico, va a generar unas esporas que van a viajar y pues van a germinar y van a formar un individuo. Acá vemos una imagen del individuo adulto haploide. En este caso, este individuo, ya lo había mencionado, va a formar células sexuales, arquegonio y anteridio. ¿Sí? Aquí vamos a ver entonces imágenes de un anteridio y de un arquegonio. ¿Listo? Posteriormente la fecundación y el desarrollo de un esporófito joven, como lo vemos aquí en la imagen. Posteriormente va a crecer, va a multiplicarse mitóticamente y va a ser un esporófito adulto, pues que es básicamente lo que conocemos como un helecho. De esta manera vemos cómo es el ciclo de vida de un helecho, que también es por alternancia de generaciones. Tenemos ahora tipos de reproducción asexual. Recordamos que la reproducción asexual es un proceso que no requiere de otro individuo. Básicamente es la multiplicación o propagación vegetativa de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano o una parte de la planta madre. Es decir, es la generación de clones a partir de un órgano determinado de la planta. Tenemos entonces una reproducción asexual en plantas de forma natural, como son los bulbos, ejemplo la cebolla, donde básicamente este tipo de tallo se va a dividir en varios bulbos más pequeños, de donde saldrán nuevas plantas. El caso de los estolones, en donde básicamente hay tallos horizontales que cuando son largos pues pueden tocar el suelo y generar unas raíces y unos tallos verticales, como es el caso de la fresa, o en los textos también se conoce como frutilla. Tenemos el caso de los rizomas, por ejemplo el jengibre, los cuales tienen unas células asociadas, unos tallos subterráneos que van a multiplicarse lateralmente y van a generar unas nuevas plantas que van a producir tallos verticales. Los tubérculos, como las papas, los cuales van a engrosarse y con los cuales almacenan almidón, y en las yemas
pueden llegar a formar nuevos tallos. Eso algunos ejemplos de la forma natural de la reproducción asexual. En el caso, por ejemplo, del injerto, básicamente consiste en insertar una planta, una rama similar a otra planta. Entonces tenemos la planta base y tenemos esa planta de donde tomamos una rama y se injerta, ¿sí? Y se da un desarrollo normal, un desarrollo común y corriente, como si fuera otra planta. Por ejemplo, los cítricos, se utiliza mucho esta técnica para mejorar las variedades de naranjas, de limones, en donde se toma una base tolerante a diferentes enfermedades y una rama de otra planta que puede producir unos frutos bastante dulces o bastante llamativos por el color. Otra técnica que se utiliza ya artificial es el cultivo de tejidos, que básicamente es una técnica biotecnológica en donde se provee de un medio artificial con todas las condiciones óptimas para que se desarrolle una planta. Las plantas pues que allí se siembran, se puede tomar diferentes órganos o partes de una planta para hacer este tipo de cultivo. Básicamente se utiliza para multiplicación, para producción agropecuaria o para conservación de algunas plantas que están en peligro o que están en vía de extinción. Tenemos otro como es el gajo. Básicamente es algo bastante común sembrar en las casas, poner una parte de una planta a que se desarrolle y pues obtener otra planta. La estaca, por ejemplo, en el caso de la yuca o mandioca, en donde la reproducción consiste en tomar parte de una rama con ciertos brotes, ¿sí? Y sembrarla para que salga básicamente raíces y nuevas hojas. Entonces, de esta manera tenemos los tipos de reproducción asexual. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.